98.3. Otro año estamos con vos. Amar la vida, un programa que te enseña a mejorar la calidad de vida. Todos los miércoles de 15 a 17 con la conducción de Fabiana Blasco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que se denomina Amar la Vida. Lo que busca es guiarte y acompañarte a mejorar tu calidad de vida. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por FM, por 98.3. Gracias por estar ahí del otro lado, hoy en este día hermoso en Tucumán, muy lindo con ese sol que últimamente nos está regalando la naturaleza, así que bueno, a disfrutar de este día aquellos que puedan, en el patio, en el balcón, en la ventana, en cualquier lado, así toman un ratito de sol. Hoy un programa muy interesante, así que no se lo pueden perder. Y vamos a agradecer a nuestro operador, el señor Hugo Cuellar, y también a quienes hacen posible este programa. Distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, Calzados Verona y La Parada, estación de servicios. Gracias por estar desde el año 2012 acompañando a Amar la Vida. Así que para que ustedes puedan comunicarse a la radio, lo van a poder hacer al 455-6088, vía mensaje de texto o WhatsApp 3815373851. Y también pueden escribirnos al Facebook, Amar la Vida Tuc, todo junto, sin dejar espacio. Y ahora sí, vamos a ir a una pauta publicitaria y enseguida volvemos con más Amar la Vida. Regresamos a Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 455-6088, vía mensaje de texto o WhatsApp 3815373851, y también escribirnos al Facebook Amar la Vida TUC, todo junto, sin dejar espacio. Y ahora voy a presentarla. Ella es agrimensora, recibida en la Universidad Nacional de La Plata, es exdiputada de la Nación por el Partido Socialista. Estamos hablando con Gabriela Troiano. Bienvenida, Gaby, a Amar la Vida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabiana. Un gusto participar de tu programa y con una persona que hace muchísimas cosas, entrega su vida por el tema de discapacidad. La verdad que el honor es mío. Gracias, igualmente, Gaby. Bueno, también eso quiero destacar. Gabriela trabaja muchísimo en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y todo este tiempo, más allá de la cuarentena, no se quedó quieta, todo el tiempo haciendo cosas. Y bueno, un poco, Gaby, es para que nos cuentes, ¿qué te llevó? Primero vamos a empezar por tu historia, ¿sí? Tu historia de vida. ¿Qué te llevó, qué te llamó para poder entrar, digamos, a esto, ¿no? Que a uno por ahí le nace distintas vocaciones. En tu caso fue entrar en el Partido Socialista. ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Bueno, a entrar al Partido Socialista me llevó el hecho de tener una fuerte, creo que, sensibilidad social producto de la formación en mi casa, ¿no? Tanto mi padre como mi mamá venían de casas de abuelos trabajadores, ambos sin haber podido acceder ni siquiera a una educación. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que me llevó
a participar dentro del Partido Socialista. Ujú. Perfecto. Y, bueno, has sido diputada nacional. ¿En qué año, Gaby? Y fui diputada nacional desde el año 2013 al 2017. Ujú. Y ahora en la actualidad, ¿qué es lo que, porque como contaba yo, seguís trabajando en esta temática, ¿no?, de las personas con discapacidad? ¿Y qué es, digamos, dentro de todo lo que está pasando en esta cuarentena? Por eso desde hace un rato nunca bajaste los brazos. Y un poco para que le cuentes a los oyentes en qué es lo que has estado trabajando en todo este tiempo. Bueno, la verdad es que yo soy una persona con discapacidad visual desde muy chica. Digamos, nací con una patología en la visión, que recién me la descubren cuando entró a la escuela primaria, porque no podía aprender a leer y escribir, y era que no veía el pizarrón, pero ya después, a los 39 años, pierdo el ojo izquierdo. Bueno, esto hace que cuando ingreso a la Cámara de Diputadas me plantee el tema ¿no? De decir, bueno, qué temática iba a abordar, y específicamente abordé el tema de discapacidad, porque sabiendo que muy pocas personas con discapacidad tienen posibilidades de acceder a lugares tan importantes, un poco esa fue mi decisión. Y como vos sabés, uno cuando es diputado no deja de serlo, más allá de que cobre o no cobre sueldo. Así que en esta situación de pandemia, en donde las personas con discapacidad venían atravesando ya una situación bastante dura, ¿no? Que lo que fue, no sé si vos te acordás bien, Fabiana, lo que fue toda la pérdida de las pensiones, y bueno, sí. Con la pandemia nos atacó a todos los ciudadanos, a todos los argentinos y a todas las argentinas, pero de una forma particular a las personas con discapacidad. Y nosotros eso nos damos cuenta no solamente por el monto exiguo de la pensión, sino porque cuando se hacen los protocolos de salud tampoco se tienen en cuenta a las personas con discapacidad que requieren un asistente personal, un acompañante, un intérprete de lengua de señas, y todo eso fue una batalla bastante importante que desarrollaron las instituciones y las organizaciones de personas con discapacidad. Entonces se les van sumando, digamos, a la situación de pandemia, la situación de la obra social que tienen a través de incluir salud, de las pensiones, ¿no? El incluir salud, que deja mucho que desear y que hay que estar permanentemente reclamando y yendo de un lugar para el otro para poder conseguir las medicaciones, las rehabilitaciones. Después existieron políticas nacionales para las personas que estaban en situación de pobreza, con el tema de la tarjeta alimentar, y también el ingreso de emergencia por la pandemia, pero la realidad es que ninguno llega a este colectivo de las personas con discapacidad, por distintas razones, ¿sí? Porque o no existen digamos, no todas las personas con discapacidad, por ejemplo, tienen pedido su certificado de discapacidad. Sabemos que también la obtención del certificado lleva tiempo, hay que hacer muchos estudios, muchas cuestiones, y se demora la obtención del certificado, se demora la obtención de la pensión, y por otro lado, digamos, dentro de la política pública se dejó de lado a aquellas personas con discapacidad que cobraban la pensión, ya sea una pensión no contributiva provincial o nacional. Entonces, cualquiera que piense dicen, bueno, pero tiene una pensión, claro, pero es una pensión
en el mejor de los casos de 11.500 pesos y en el peor de los casos, como es el caso de Neuquén, que cobra 300 pesos, Chubut, provincia de Buenos Aires, 800 pesos, digamos, son situaciones que venían grave y que con esto, digamos, se potencia, ¿no? Con el hecho de no poder ni siquiera salir y vivir de una changa, como muchas personas con discapacidad que eran monotributistas. Sabemos que el cupo laboral tampoco se cumple. Entonces hay muchas cuestiones que en esta situación de pandemia se agravaron y bueno, por eso a mí me llevó a decir, bueno, a hacer un proyecto de resolución donde se recomendaba la actualización de las pensiones y el otorgamiento del IFE, de la tarjeta alimentaria a las personas con discapacidad, contando un poco toda esta situación ante la pandemia, que muchos los desconocen, porque el que no tiene cerca una persona con discapacidad no alcanza a dimensionar, digamos, todas estas complejidades que se presentan, ¿no? Claro, no, seguro. Y una de las cosas que te quiero preguntar también, y bueno, eso ya me vas a contestar en el próximo bloque, Gaby, es justamente hablando de esto, ¿no? De las pensiones. Muchos, digamos, tienen la situación de que los padres cobran el salario por hijo con discapacidad. Y lo que sucedió fue que ahora, en estos últimos meses, le reducieron ese valor, ¿no? Y en lugar de ser como antes, salario por hijo con discapacidad, ahora te ponen cunitas. Así que sobre eso te quiero preguntar en el próximo bloque. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Continuamos en Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 455-6088 vía mensaje de texto o WhatsApp 381-537-3851 y también escribirnos al Facebook Amar la Vida TUC, todo junto, sin dejar espacio. Y continuamos acá junto a la exdiputada de la Nación por el Partido Socialista, Gabriela Troiano. Gaby, habíamos quedado en una pregunta que te había hecho en el bloque anterior, de que hace unos meses, creo que 2 meses aproximadamente, aquellas, digamos, ya sea padres o madres que recibían el salario familiar por hijo con discapacidad, ahora lo llaman de otra manera, que es cunitas, y el monto ha disminuido. ¿Vos sabés algo con relación a eso? Yo no sabía que le habían cambiado el nombre, la verdad que no sabía que le habían cambiado el nombre y que le habían disminuido. Lo que creo que no había incompatibilidad entre eso y los chicos que cobraban la pensión, porque bueno, claramente era una cuestión diferente. Pero sí, la verdad que no lo sabía, Fabiana. Pero es algo para reclamar, porque la verdad es que se toman decisiones sin tener en cuenta ni la situación social ni la situación de las familias, ¿no? De las personas con discapacidad. Es todo, digamos, porque, a ver, si el ingreso de la pensión alcanzaría suficientemente como para que una persona pudiese tener una vida autónoma, independiente, acceder a los tratamientos, no, pero la verdad es que el magro monto de las mismas hace que colocan estas ayudas complementarias para salvar una situación
Pero claro está que después hay momentos en donde depende la voluntad del funcionario. Por eso yo siempre digo que las personas con discapacidad se requiere una pensión específica para personas con discapacidad, que no existe porque la pensión que nos dan es una pensión no contributiva, que es la pensión como que le dan a las personas que no alcanzaron a cumplir los 10 años de aporte en la caja de jubilaciones. Entonces, toda esta situación hace que se generen estos problemas, estas quites de derechos que lo pueden dar y sacar un funcionario a través de una disposición. Por eso a veces radica la importancia de una ley específica para las pensiones para personas con discapacidad, ¿no? Sí, es sumamente importante. Un poco esto que te preguntaba Gaby es porque, bueno, lo que dicen, ¿no? Puede ser cierto o no, es que lo que se busca, digamos, que aquel familiar en la hora, digamos, de su fallecimiento, a la persona con discapacidad no tenga el derecho de reclamar la pensión. Por eso claro, pero eso teóricamente en la modificación que se había hecho de la ley de pensiones sí se incorporaba. Entraban dentro de los exceptuados. Podían cobrarlo la mujer o el varón, digamos, según quien fuese el que fallecía y tenía la pensión, y los hijos en el único caso que fuese una persona con discapacidad. Uh-huh. De hecho, hay gente, digamos, que cobra a las dos. Lo que pasa que ahora, lo que sí, eso me he enterado por varios lados, es como que se la están denegando. Sí, pero conozco el caso. Hay que reclamar. Yo creo que no se puede uno quedar con esa negatoria, sino que hay que reclamarlo. Ir a las defensorías, a alguna fiscalía donde puedan representar a las personas con discapacidad. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata inició una demanda colectiva con 3 organizaciones de personas con discapacidad al Instituto de Previsión Social para que actualicen los montos de las pensiones. Y en su momento, cuando IOMA no cubría la asistencia personal, IOMA es la obra social de la provincia, también se inició una acción colectiva que, por supuesto, la representación de la clínica es gratuita, porque también esa es otra realidad, que las personas con discapacidad no todas tienen los recursos necesarios como para realizar un amparo o un juicio, ¿no? Y eso también lo saben, y bueno, también se juega un poco con esa situación. Acá en la provincia de Buenos Aires, la verdad que las universidades juegan un rol muy importante en cuanto a esto, y específicamente la Clínica Jurídica de la Universidad de La Plata siempre ha estado presente. Desde también inició una acción colectiva en el momento que fueron las quitas de las pensiones. Sí, acá justo hablando del tema de las pensiones, tenemos un caso en particular que desde el Club de Leones lo ayudamos. Es un chico que se llama Adrián Pasteri. Él está cuadripléjico y su mamá murió ya hace 1 año y medio. Y es él y su hermano, los dos tienen discapacidad, distintas, pero ambos tienen discapacidad. Y bueno, y hasta el día de hoy no pueden cobrar la pensión de la madre. Entonces, eso es terrible. ¿Y iniciaron reclamos? De todo, y no hay forma. No hay forma de que puedan recibir la pensión de la madre. Entonces, bueno, pero después fuera del aire lo vemos a ver si le podemos dar una mano. Bueno, gracias Gaby. Y con relación a esto, ¿no? Somos 6 millones de personas con discapacidad en la Argentina. Y que lamentablemente
se va incrementando, y más ante esta situación, ¿no? Que las personas no van a las consultas médicas, y bueno, y están deteriorándose, y bueno, y muchas terminarán con algún tipo de deficiencia. Sí, sí, es terrible porque existe muchísima burocracia en la obtención de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, si bien hay cerca de 6 millones de personas con discapacidad, solamente 1 millón tienen pensiones no contributivas, ¿sí? Y tenemos entre un 40 y un 50% de pobreza hoy por hoy en nuestro país. Quiere decir que hay entre 2 millones y medio de personas con discapacidad que además están en situación de pobreza. Pero solamente 1 millón tienen estas pensiones no contributivas que uno está reclamando el aumento del subimporte. Y creo que hay cerca de 200.000 pedidas. Dentro de estas pensiones no contributivas que están solicitadas, algunas hace hasta 5 años que iniciaron el trámite, con lo cual vemos cuál es la compleja situación. Entonces, ante esto, ante la carencia de la pensión, en muchos casos está también la carencia de la obra social y las discapacidades que se van acentuando y que le van también generando nuevas barreras a las personas con discapacidad en cuanto es el acceso a todo, ¿no? A la educación luego, el acceso al trabajo, digamos, todo esto se va potenciando, porque una persona que pueda acceder a la medicación, mantenerse en rehabilitación, va a poder tener mayor autonomía e independencia y libertad para moverse, ¿no? Entonces, y también para poder, digamos, estudiar, poder después acceder a un trabajo, que ya sabemos que es muy complicado para las personas con discapacidad, hay una alta discriminación por parte de la población en dar trabajo a las personas con discapacidad, ni siquiera el Estado cumple con el cupo laboral, y al momento de los privados contratar personas con discapacidad, hay muchos prejuicios que hay que superar, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad eso. Y eso que uno, digamos, ha logrado hacer capacitaciones a empresarios, todo, pero bueno, son, digamos, reticentes a la hora de tener que contratar primero, porque siempre está la posibilidad de contratar, probar cómo se desempeña en el puesto de trabajo, y casi siempre cuando suceden esas cosas, las personas con discapacidad quedan porque ponen lo mejor de sí para funcionar en los puestos de trabajo, porque es tan difícil conseguir que siempre se desarrollan de una manera eficiente, que después los mismos empresarios te dicen que la verdad que no tenían ese conocimiento. Claro, eso que vos decís aparte, a nivel mundial está comprobado que no solamente mejora el clima laboral entre los compañeros, sino la relación entre la empresa y el cliente también mejora, la productividad. Ahora, ¿qué pasa? En muchos casos, y hay casos, que se ven obligados a renunciar, pero no por una cuestión de que no hagan correctamente el trabajo, sino porque, por ejemplo, el transporte público no es accesible y la persona, si se tiene que movilizar permanentemente a su trabajo en taxi, por supuesto que no le alcanza el salario para pagar un servicio de taxi todos los días. Entonces, hay muchas veces que se ven perjudicados por eso. Y hay otro tema que la Agencia Nacional de Discapacidad salvó en esta gestión, y que es el hecho de que si uno tiene la pensión no contributiva, no la pierde por tener un trabajo.
siempre y cuando el monto no supere, no sé si 3 o 5 veces el salario mínimo vital y móvil. Pero bueno, son todas situaciones que quizás la sociedad desconoce, y también hay muchas barreras de actitud, ¿no? Esto de pensar a la persona con discapacidad como un sujeto de caridad y no como un sujeto de derecho, como una persona que tiene derecho a estudiar, a casarse, a tener una familia, digamos, todas estas cuestiones que uno considera comunes en una persona sin discapacidad. Cuando se habla de una persona con discapacidad, es como que todo el mundo puede opinar acerca de la vida de una persona con discapacidad, ¿no? Estas cosas que tienen que ver con un derecho primario, que es el decidir lo que uno quiere hacer, decidir si quiere estudiar, decidir con quién casarse, ¿no? En la antigüedad, la familia elegía con quién debía casarse un joven. Eso ya está absolutamente repudiado en la sociedad, ¿no? Sin embargo, en las personas con discapacidad es como que la toma de decisión a muchos les parece que no la pueden hacer, ¿no? Entonces es común ir a un lugar y si la persona con discapacidad va acompañado con un acompañante o con un asistente, que le pregunten al asistente en cambio de preguntar a la persona con discapacidad, o que no la saluden, o que no le pregunten al momento de cruzar la calle si quieren ayuda, ¿no? Todas estas cuestiones, más allá de la voluntad, ¿no?, de la persona que lo haga, falta, digamos, es necesario modificarlo, cambiarlo e incluir plenamente a las personas con discapacidad en toda la vida social, desde lo educativo, desde el acceso al deporte, a la educación, a la salud, al trabajo, ¿no?, a la cultura. Sí, ahí está esa gran diferencia, ¿no?, que es cómo nos ven. ¿Cómo nos ven? Nos ven, por ahí digo, me acuerdo un taller que di hace algunos años atrás, le había puesto, ¿somos diferentes o indiferentes? Muy bueno. Claro, porque yo decía, cuando se cruzan con nosotros, pues nosotros llevamos el bastón, o sea, es visible nuestra deficiencia, digamos, visual, según el color del bastón. Pero muchas veces, digo yo, ¿por qué tienen que visualizar el bastón y no visualizar el conjunto? Digamos que sos una persona que lleva el bastón, no el bastón en primer lugar. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? ¿Nos ven realmente como personas? ¿O no nos integran, como decías recién vos, a la sociedad en cuanto a educación, salud, trabajo? Nos ven como niños eternos, como hace 60 años atrás se veía la mujer. Yo creo que es una situación bastante común, y bueno, yo creo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene rango constitucional, es algo muy importante porque nos pone en un lugar de sujeto de derecho, y esta situación creo que tanto la justicia como los distintos funcionarios públicos, desde el que atiende a público hasta el que firma el presupuesto, tienen que estar en conocimiento acerca de los derechos de las personas con discapacidad, porque si uno desde el primer momento que establece la política pública tiene en cuenta que hay personas con y sin discapacidad, tienen en cuenta que no es solamente la lengua castellana, que también hay una lengua de señas, tienen en cuenta que está
la escritura braille, que hay lenguaje accesible, que hay macrotipos para los niños que con algún baja visión, trastorno de espectro autista que requieran, digamos. Hay un montón de cuestiones que hay que visibilizarlas. Entonces no podemos siempre normalizar todo, y lo que se sale de ese modelo no sirve. Por eso lo que decimos, todos somos diversos. Todas las personas tenemos diversidad funcional. Y me parece que en ese modelo de la diversidad funcional está bueno entenderlo, ¿no? La persona con discapacidad, dice la Convención, tiene alguna deficiencia, y al interactuar con el medio, si en el medio hay alguna barrera, no va a poder tener una vida plena como cualquier otro. Pero no porque no lo pueda por su deficiencia, sino por la barrera que existe en el medio. Entonces, digamos, esto es muy nítido en una persona que está en silla de ruedas, y para trasladarse requiere que la vereda no esté toda rota para poder manejarse solo, que haya rampas en las esquinas, que si tiene que ir a la escuela, en la escuela que va haya una rampa de acceso, en el hospital, en los lugares públicos, tanto privados como públicos, ¿no? Pero justamente todo esto creo que es importante visibilizarlo y tomar conciencia de que uno discrimina cuando no lo tiene en cuenta en la política pública, sea esto intencional o no intencional, porque en este sentido la Convención es muy clara. Sí. Gaby, vamos a ir a una pausa, y justo hablando de la Convención vamos a tocar algunos puntos importantes de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno. Dale, Gaby, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Continuamos en Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 455-6088, vía mensaje de texto al 3815-373851. Y también escribirnos al Facebook, Amar la Vida TUC, todo junto, sin dejar espacio. Bueno, se mandó un mensaje Celeste que dice que justo ella quería preguntar acerca de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que recién algo entendió de lo que significaban las barreras y si eso estaba relacionado a la discapacidad. Bueno, esa es la pregunta de Celeste, Gaby. Claro, Celeste, está específicamente vinculado. Las barreras son las que generan la discapacidad. No es que la persona tiene una discapacidad, sino que la discapacidad se genera cuando la persona interactúa con el medio. Si una persona ciega tiene sus libros en braille, cuando va a estudiar, puede estudiar cuando no existe ese libro en braille o accesible, la persona sorda no tiene la disponibilidad de un intérprete de lengua de señas. Eso es una barrera. Y esas son barreras de las cuales habla la Convención. La Convención habla también de los responsables. Y cuando habla de los responsables, esa, cada individuo, cada persona con discapacidad, el ajuste razonable es aquel que le permite a esa persona tener una vida plena en igualdad y total de una persona con discapacidad. Gaby, te hago una pregunta. ¿Te has movido del lugar en el que estabas porque se te entrecorta? A ver ahí, capaz que tengo mala
porque estoy en el mismo lugar de siempre. Ahí se te escucha perfecto, porque hace un ratito se te entrecortaba mientras contabas. Ah, bueno, ¿y se entendió algo o no? Volvelo a repetir, por favor. Bueno, no, le decía que justamente las barreras que la sociedad coloca son las que producen la discapacidad. Entonces decía, si una persona, por ejemplo, que sea ciega, quiere estudiar y no tiene los libros en braille, no va a poder estudiar porque no puede leer, digamos, ¿no? O una persona sorda que requiera lengua de señas, si no tiene un intérprete, no va a estar en igualdad de oportunidades para poder, digamos, estudiar, leer, comunicarse. Entonces, eso constituye una barrera y genera la discapacidad. Por eso la Convención habla de los ajustes razonables. Los ajustes razonables, que deben ser considerados en forma de la necesidad específica que cada persona con discapacidad tenga, significa eso, ¿no? Modificar en el medio lo que haya que modificar para eliminar la barrera y que la persona pueda tener una vida plena y con igualdad como si no tuviese como una persona, digamos, sin discapacidad. Claro, perfecto. Mira, y justo explicando este concepto, me hace acordar muchas veces, que eso decía yo a la gente de turismo, ¿no? Me parece que las personas con discapacidad no podemos hacer turismo, porque en la información que te brindan los hoteles en sus páginas, o del mismo turismo, las cosas que podés ir a un lugar y conocer, todo está en un formato no accesible. Entonces no te describen cómo es, no te describen cómo está la habitación o las dimensiones. No tenemos acceso a la información, que ese es uno de los, es el artículo 4 de la Convención, en donde plantea justamente la igualdad para acceder a la información, que tiene que estar en formato y en lenguaje que la persona con discapacidad necesite. Eso es también dio lugar a que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual haga un tratado de derechos humanos como es el Tratado de Marrakech, de que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual pone a disposición de las personas con discapacidad liberar el derecho de autor para permitir el acceso a las obras. Y bueno, justamente, mira, en el Congreso ahora se está tratando eso, la modificación de la ley de propiedad intelectual para permitir que las personas con discapacidad no visual, porque las visuales ya formábamos parte de la ley 11723, sino otras discapacidades como pueden ser las personas sordas que requieren con interpretación de lengua de señas o macrotipos para personas que tengan trastorno espectro autista o alguna, digamos, discapacidad psicosocial. Eso ahora se está modificando para cumplir con el Tratado de Marrakech. Entonces, lo que vos planteas del turismo accesible, que es el artículo, creo que es el 30 y el 36 de la Convención, en donde establece justamente eso, que tenemos derecho a transitar libremente y a realizar las actividades culturales y de ocio como cualquier otra persona. Y fíjate vos que en el año 2017 fue el año del turismo accesible a nivel mundial, en 2016, y justamente lo que planteaban es que la mayor cantidad de ingresos es por turismo accesible, porque hay tan pocos lugares que son muy buscados. Entonces, porque por supuesto una familia que quiera salir de vacaciones y en su seno hay una persona con discapacidad, va a elegir el lugar donde puedan estar todos juntos.
Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con la eliminación de las barreras para que el turismo sea accesible, parte desde la información y sigue, yo creo que con el transporte y con las adecuaciones en todos los lugares, más en los lugares turísticos, ¿no? Seguro. Y algo también que por ahí, quizá los oyentes, por ahí uno no conoce o no lo tiene en cuenta, es la gente de talla baja. Que todas las placares, mostradores, todo están hechos a una altura que las personas de talla baja quedan totalmente las personas excluidas. En silla de ruedas, claro, que también atraviesan esa misma situación, que todos los no tienen a la altura, digamos, de la silla de ruedas las cosas, ¿sí? Sí. Por eso el diseño universal, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta en todos los aspectos a la hora de realizar algún edificio o, bueno, todas las casas supuestamente deberían estar hechas bajo el diseño universal. Que es solamente el diseño universal, que justamente por eso así se llama, no solamente para personas con discapacidad, sino que también incorpora a niños, a talla baja, incorpora a adultos mayores, y bueno, son estas cosas que se tienen que tener en cuenta desde el origen. Lo mismo pasa cuando tenemos que queremos ver una película a las personas ciegas que no tienen audiodescripción. Entonces, uno no puede interpretar la película de la misma manera que lo hace una persona que está viendo todo lo que, cómo están ubicados, qué tipo de muebles hay, en qué lugar están, si es de noche, de día, digamos, ¿no? Hay un montón de cuestiones que se pueden salvar y que no es un costo excesivo si se tiene en cuenta desde el principio. Fíjate vos que ya hay muchos programas que automáticamente subtitulan. Sí. Así que hay avances también tecnológicos que bueno, que la mayoría de las veces lo que falta ahí es la accesibilidad económica, ¿no? Porque son muy caros. Sí, como decías también, ¿no? Recién, hay muchas personas que están perdiendo la audición ya por la edad y el subtitulado es lo que les permite poder leer y poder saber qué pasa en la película. Bueno, y otra cosa en el marco de la pandemia que salió a la luz, digamos, a nosotros las personas con discapacidad, fundamentalmente los que tenemos baja visión, que tenemos un resto y que tenemos que intentar no terminar de perderlo, todo lo que es el acceso a Internet, a los lectores de pantalla, las ampliaciones, digamos, era central para una persona con discapacidad tener un buen servicio, ¿no?, de Internet y acceso a las tecnologías. Y fíjate que hoy con la pandemia, como quedó claro, y se tuvo que salir salió una ley, digamos, de declarar servicio público el servicio de Internet y de telefonía, como cuando alcanza a todos se ve la necesidad y realmente se hace. Digo, eso nos pasaba antes solo a las personas con discapacidad. Después les pasó a todo con el tema de la pandemia, el no poder ir a la escuela, el no poder llegar al lugar, ¿no? Como muchas veces, digamos, estas situaciones se logran visibilizar cuando tocan específicamente a todos, ¿no? Exacto, bueno, ahí está la igualdad. En estos momentos se dio la igualdad. Exactamente. Sí, ante estas situaciones. Y ahora, Gaby, un poco tratando un tema, ¿no?, que lamentablemente
en esta época de la cuarentena se han visto muchísimos casos más, y por ahí se cree que la mujer con discapacidad no está incluida en este contexto, que es el tema de los femicidios. Claro, justamente hoy estuve participando en una actividad del CERMI Mujeres, es un organismo muy importante en España, y comentaban las estadísticas que se están dando acerca de la cantidad de mujeres que adquieren discapacidad producto de la violencia de género, y cómo particularmente las mujeres con discapacidad que son, digamos, en un porcentaje mayor víctimas de violencia. Esto es algo que también nosotros como país necesitamos llevar estadísticas, porque en la trata de personas, en los abusos sexuales, en todo lo que tiene que ver con la salud de la mujer con discapacidad, es muy importante que se tenga una mirada peculiar, ¿no? Fíjate que muchas veces no se le da educación sexual a las personas con discapacidad, tanto hombres como mujeres. Y qué necesario es, muchísimo más quizás, porque en una persona con discapacidad que requiera ser asistida, qué diferente es el tocar con otra intención que el tocar para ayudar a la persona, tanto sea en el aseo, en el baño, bueno, en lo que requiera. Y todo esto no se tiene en cuenta, no es como que a la persona con discapacidad, vuelvo a repetir, no se la considera un sujeto de derecho, no se considera que puede ser víctima, por ejemplo, de un abuso. Hoy en el Congreso, en una comisión de asesores de salud, se está tratando el tema de las esterilizaciones forzadas a las mujeres con discapacidad, que hay denuncias realizadas y que algunos ven con naturalidad las esterilizaciones, aunque la mujer no lo quiera. Fíjate vos que hay muchas veces que ni siquiera, digamos, se considera que la mujer con discapacidad pueda tener derecho a acceder a tener una familia propia, ¿no? Entonces se le esteriliza, con todos los perjuicios también a la salud que le ocasiona, y se lo esteriliza sin su consentimiento. Eso es terrible, es casi un acto de tortura. Todas las convenciones de derechos humanos en realidad lo consideran como una tortura. Sin embargo, pasa más de lo que pensamos. Y pasa tanto que hay mujeres en Argentina que han llevado a presentar denuncias por estos temas, ¿no? Que se han enterado cuando eran más grandes y querían formar una familia, que estaban esterilizadas. Qué bárbaro. Parece la prehistoria, ¿no? Cuando uno habla de estos temas, uno no puede creer que todavía sigan existiendo estas cosas, y sobre todo, siempre cuando a uno le toca hablar, ¿no? Las mujeres que tenemos algún tipo de discapacidad somos personas, en primer lugar, que tenemos sentimientos, que queremos formar una familia, que bueno, que tenemos derecho igual que cualquier otra mujer. Así es, tanto las mujeres como los hombres con discapacidad. Lo que está claro es siempre la discriminación, digo, va acentuada. Sos mujer, tenés discapacidad, sos pobre, sos de pueblos originarios, se te van sumando y se hacen exponenciales las discriminaciones. Entonces las situaciones realmente por las cuales termina atravesando una mujer con discapacidad son terribles, ¿no? Sí, totalmente. Y justo esto, siempre por ahí cuento la anécdota de Verónica, que bueno, que es una comunicadora social de allá de Buenos Aires. Cuando ella quedó embarazada, Verónica González. Sí, Verónica González, sí, cuando quedó embarazada y fue al médico,
bueno, para constatar que estaba embarazada, todo, el médico le hablaba al marido y le pregunta que cómo había hecho para quedar embarazada. Entonces, claro, y encima le hablaba al marido, no le hablaba a ella. Entonces, bueno, ella le contestó igual que usted, con su mujer. Porque es como Pero que tiene muchas anécdotas, porque la verdad es que cada vez que contaba que iba al hospital para llevar a los chicos, se le han querido quedar con los nenes porque decían, no puede ser, usted es ciega, no lo puede cuidar. criar. La verdad Sí, que hay también una situación de ignorancia, ¿no? Muchas veces que no se mide hasta qué punto están dañando a la otra persona, ¿no? Realmente hay cosas que son muy crueles, que nadie se las pone a pensar como si se las estuviesen diciendo a ellos. Yo el otro día en una reunión decían, no, pero alquiler para que tengan una vida autónoma. Dice, claro, le digo, ¿y vos aceptarías? Parece que se cortó la comunicación con Gaby. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Regresamos a Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 455-6088 vía mensaje de texto 3815-373851 y también escribirnos al Facebook Amar la Vida TUC, todo junto sin dejar espacio. Y continuamos hablando con Gabriela Troiano. Gaby, justo se nos cortó recién que estábamos hablando justamente del tema de la mujer, ¿no? De la mujer con discapacidad y de cómo nos ven, como decías vos, ¿no? A Vero González, hasta los hijos le querían quitar por no creerla capaz de poder criarlos. Y vivimos, creo que vivimos en una sociedad que por ahí, justamente esto, ¿no? ¿De qué nos creen capaces? En vez de vernos por igual, es como que todo el tiempo están juzgando qué somos capaces de hacer. Por eso vos fíjate, Fabiana, qué importante que es la Convención y su rango constitucional, porque nos coloca como sujetos de derechos, en igualdad de condiciones con las otras personas. Y por eso cuando se tomó la definición de cuál era el nombre, se hizo hincapié en persona con discapacidad para tratar de enmarcar eso, ¿no? Y en las mujeres y niñas, la especial articulado que tiene la Convención en el artículo 6, porque la situación por la cual atraviesan niños y niñas con discapacidad, mujeres con discapacidad, realmente es una discriminación singular, ¿no? Es como en una época se dejaban ocultos, ¿no? Era como lo que no se podía mostrar. Hoy tenemos mayores posibilidades de acceder a educación. Después vino, digamos, la etapa, ¿no?, de la integración con las escuelas especiales, pero fíjate que la inclusión, el significado profundo de la inclusión es que justamente podamos estar en igualdad de oportunidades en todo, digamos, y de esto se trata, ¿no? En este sentido creo que es el camino que uno está recorriendo y concientizando y visibilizando. Que porque tengamos discapacidad no quiere decir que no podamos hacer las cosas. Al contrario, podemos hacer todo de distinta manera. Necesitamos ayuda, necesitamos apoyo, pero podemos hacerlo para estar en igualdad de oportunidades. Y tenemos derecho a esa igualdad de oportunidades. Tenemos derecho a los ajustes responsables porque tenemos derecho
a poder vivir una vida digna y plena como cualquier ser humano. Entonces, me parece que la convención con este lema nada sobre nosotros sin nosotros también marca en todos los aspectos de distintas políticas que se tiene que consultar a la persona con discapacidad, que se tienen que consultar a las organizaciones de personas con discapacidad, porque quien más sabe lo que necesita es la misma persona. No hay nadie que pueda decir por nosotros qué necesidad tenemos, porque también depende del aspecto cultural, ¿no? No tiene solamente que ver con la condición que uno es ciego, baja visión, sordo. Cada uno puede elegir la forma con la que más cómodo se siente para hacer las cosas, como cualquier otra persona. No todo, o sea, cada uno hace las cosas de distinta manera. La podrán hacer más rápido, más lenta, pero y nosotros no somos excepción en eso. Simplemente que requerimos ayudas y apoyos para lograr tener esa vida plena. Y eso es lo que, digamos, la convención trae. Por eso trae el paradigma social de la discapacidad, el modelo social de la discapacidad, que tiene que ver con eso, que no es una responsabilidad individual, que no es un castigo divino, sino que es una responsabilidad social que todos los ciudadanos, tengamos o no tengamos discapacidad, podamos acceder a los mismos derechos en igualdad de oportunidades. Sí, justo ahí, Gaby, estás tocando, ¿no?, una gran diferencia a partir de la convención que se realizó, que es esto, cómo la convención trata como modelo social, mientras que antes éramos modelo médico. Exacto. Y el modelo médico que viene cuando pasa la Primera Guerra Mundial, en donde la sociedad se generaba en ese dilema de que las personas que tenían una discapacidad adquirida producto de la guerra, de haber dado su vida en defensa de la patria, ¿qué podían hacer, digamos, para que estén bien, ¿no? Y ahí viene, también con los avances científicos, ahí viene ese paradigma médico en donde la persona puede ser, entre comillas, normal, con la normalidad que la sociedad establece. Y en realidad el modelo social nos trae esa mirada de derechos humanos, de que, bueno, la persona elige qué rehabilitación hace, la persona puede elegir qué tratamiento seguir, y todo esto es una cuestión muy importante, ¿no?, en la sociedad, en esto de dejar de lado, de juzgar siempre al otro, de saber siempre qué tiene que hacer el otro, y más vale, digamos, respetar las decisiones de cada uno, digamos, con la responsabilidad que cada uno tiene, ¿no? Y por supuesto que cuando uno elige, también tiene que estar en igualdad de oportunidades para poder tener esos servicios, como es el servicio de bienestar social, ¿no? Por eso cuando uno habla de las pensiones, no es una cuestión asistencialista, sino es una cuestión de acceso a derecho, como es el acceso a la salud, ¿no? Exacto. Gaby, como sé que tenés otras cosas que hacer, me gustaría que a los oyentes que están ahí del otro lado le puedas dejar un mensaje, ¿no?, en relación a todo esto que estuvimos hablando. Bueno, yo le voy a dejar un mensaje también conforme acá al nombre del programa y conforme también a la resiliencia que tenemos todas las personas con discapacidad, que no hay que darse por vencido, que hay que trabajar, luchar por lo que uno cree, y que no tenemos que estar pidiendo por favor, que tenemos que tomar nuestros derechos, asumirnos y exigir también que
nos respete como tal, ¿no? No ponernos en situación de inferioridad, sino todo lo contrario, ponernos en igualdad de situación y saber que la fortaleza que tengamos cada uno de nosotros es ejemplo de otros y lleva a que otros puedan tener también una vida plena, que no pasa esa vida plena por la cantidad de dinero que uno tenga, sino que pasa por la posibilidad de elegir qué hacer, de elegir qué estudiar y poder hacerlo, de elegir de qué manera vivir y poder hacerlo, digamos, eso. Digamos, mi mensaje es un mensaje de hacer valer lo que somos como personas, todo lo que tenemos que dar, todo lo que podemos aportar y todo lo que podemos transformar desde nuestra absoluta creatividad que nos produce el hecho de saber que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, pero siempre con el desafío de querer hacerlas. Entonces, este es mi mensaje, es que nada es definitivo, que las barreras se pueden eliminar y llamar al resto de la sociedad a que visibilicen toda esta situación, ¿no? Que nos pongan en el lugar que nos corresponde, que nos da la convención y que cada uno de nosotros estamos convencidos que tenemos. Perfecto, Gaby. La verdad que muchísimas gracias por permitirme hoy tenerte en Amar la Vida y bueno, como siempre, contar con vos para todo. Sos una gran defensora de nuestros derechos y gracias por estar siempre activa procurando ayudar a tu prójimo. No, gracias a ustedes, un saludo muy afectuoso a todo el pueblo tucumano y en especial a todos tus oyentes. Gracias, Gaby, un beso enorme. Cariño grande. Y a disposición, ya sabes, Javi. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, así estaba junto a nosotros hoy Gabriela Troiano. Ella es ex diputada de la Nación del Partido Socialista. Vamos a una pauta publicitaria y enseguida volvemos. Regresamos a Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 455-6088 vía de mensaje de texto o WhatsApp 3815-373851. Y si no, escribirnos al Facebook Amar la Vida TUC, todo junto sin dejar espacio. Quiero agradecer los mensajes que estamos recibiendo. Fabi, te felicito por el programa. Y quisiera saber, como ciudadano, de qué manera puedo colaborar con las personas con discapacidad. Bueno, justo esto que pregunta Sebastián, surge decirle, bueno, primero gracias, y contarles que hay muchas formas en las cuales nos pueden colaborar o ayudar. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre, muchos de los ciudadanos, de poner en sus casas, para que los perros no se aproximen, para que no orinen las paredes, una planta que se llama corona de Cristo. Esa planta, para una persona con deficiencia visual, es realmente un peligro, porque con las espinas que tiene nos puede lastimar a las personas con deficiencia visual. Y lo mismo sucede con los toldos. Los toldos de los negocios casi siempre lo bajan a una altura, quizás a mí, porque soy petiza, a mí no me puede llegar a pasar nada, pero hay otras personas que tienen una altura, el toldo le da en los ojos o en la frente. Y eso puede llegar a lastimar a la persona que tiene una discapacidad. Lo mismo sucede con las veredas rotas, que eso dijo Gabriela también, ¿no? Que
hay que tener las baldosas en condiciones, porque eso significa un peligro para las personas que tenemos algún tipo de discapacidad. Y también, otra de las cosas en las que pueden ayudar los ciudadanos es no dejando los vehículos en las rampas, porque si no la persona que circula en silla de ruedas no puede acceder a la misma. Cuando uno sale, y ustedes esto también lo contamos, cuando salimos nosotros a algún lado, y si vamos acompañados y nos vamos, por ejemplo, a comprar algún tipo de ropa, que no le hablen a la otra persona. Si yo soy la que voy a comprar, que me hablen a mí, que se dirijan a mí, ¿no es cierto? Que se dirijan a la persona que tiene la discapacidad, no al acompañante. Porque el que va a pedir la prenda, qué color quiere, qué le gusta, lo que puede ser, es la persona con discapacidad y es la que va a decidir si lo compra o no lo compra. Porque muchas veces tienen la costumbre de dirigirse al otro, ¿no? Al que nos acompaña. Bueno, ¿qué va a querer ella? ¿O qué quisiera tomar ella? ¿No? Y bueno, y nosotros podemos hablar perfectamente y decidir también lo que queremos. Entonces son cosas en las cuales ustedes, que son, digamos, los que conviven con nosotros en esta sociedad, es el de tratarnos de igual a igual. Digamos, somos personas, al igual que ustedes. Lo que sí, por supuesto, que es como decía hace un rato Gabriela, tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que son los ajustes razonables para estar más integrados en esta sociedad. Si usted tiene un empleado, que ese empleado lamentablemente tiene ya sea una enfermedad de base o por una situación X, queda con deficiencia visual, ya sea baja visión o ceguera, en vez de correrlo o digamos despedirlo, lo que tiene que hacer es proporcionarle los ajustes razonables para que esa persona que adquirió esta discapacidad pueda seguir en su trabajo perfectamente, pero con los ajustes razonables que necesita. Si es una persona, por ejemplo, que está trabajando en la parte es un abogado y está trabajando en toda la parte legal, ¿no es cierto?, de esta empresa, en lugar de dejarlo sin trabajo, se le pone un lector de pantallas, un escáner, por medio del cual va a poder seguir trabajando perfectamente, porque con el escáner va a poder escanear todos los expedientes, las cosas que necesite, de esa manera poder leerlo perfectamente y dar las respuestas necesarias del caso que se trate. Entonces, estas son las posibilidades que se tienen para que una persona que adquirió una discapacidad mientras estaba trabajando pueda seguir normalmente desarrollándose como lo hacía antes. Eso es tener la oportunidad de que la sociedad iguale nuestros derechos y no perjudicarnos pidiendo una jubilación, diciendo que somos incapaces de poder seguirnos desarrollando en esta vida y en este caso en la vida laboral. Entonces también, como yo les decía a Gaby, es muy triste tener que estar mostrando todo el tiempo lo que somos capaces de hacer. Lo que sería bueno es que la sociedad nos vea que nosotros tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona para poder seguir desarrollándonos en la sociedad.
Esas son todas las cosas que son necesarias en la sociedad en la cual nosotros nos desarrollamos. Y lo mismo va para el Estado. El Estado muchas veces no cumple con las cosas necesarias para poder seguir desarrollándonos de manera plena. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Ya estamos en la parte final del programa por el día de hoy. Quiero agradecer, a la persona que tuve la oportunidad de entrevistar hoy, a Gabriela Troyano, que gentilmente accedió hoy a estar en Amar la Vida. También a Hugo Cuellar, mi operador, muchísimas gracias por estar siempre atento y ahí, como se dice, al pie del cañón. Y a aquellos que me permiten hacer el programa, mis auspiciantes, distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, Calzados Verona y La Parada, estación de servicios. Vamos a estar juntos otra vez el próximo miércoles de 15 a 17 horas por FM Sport 98.3. Mi nombre es Fabiana Blasco y será hasta la próxima semana. Finalmente accedió hoy a estar en Amar la Vida. También a Hugo Cuellar, mi operador, muchísimas gracias por estar siempre atento y ahí, como se dice, al pie del cañón. Y a aquellos que me permiten hacer el programa, mis auspiciantes, distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, Calzados Verona y La Parada, estación de servicios. Vamos a estar juntos otra vez el próximo miércoles de 15 a 17 horas por FM Sport 98.3. Mi nombre es Fabiana Blasco y será hasta la próxima semana.